crédito. Ustedes como ya sabrán, creo que Diego está compartiendo algo que no es, pero... Perdón, Lec. Pero, pues como les pedí a todos, si tienen a la mano su ley, es el decreto 7-2015, por favor, para que la podamos tener a la mano, y yo espero arreglar esto en unos 2-3 minutos y ya empezamos la clase. Para mientras, por favor, si pueden tener a la mano su ley. Lick, disculpe, ¿podría repetir el número del decreto? $7-2015. Gracias. Con gusto. Perdón, compañero, se logra visualizar la presentación. Fíjate que yo no la miro, Diego. No se ve nada. Sí, Ariel. Sí, licenciado, solo con era ley de tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí, ley de tarjeta de crédito. Según yo, en la que yo tengo, me dice el decreto 2-2024. Será el reglamento, ¿no? O algún... Vamos a ver. Me dice ¿Qué decreto me...? Vamos a ver. 2-2024. Pues yo di mal el decreto. Vamos a ver. Sí, tienes razón. Yo di mal el decreto, perdón. Tenía el anterior, pero sí, es el 2-2024. Estaba viendo mi ley anterior. Ahora sí se logra ver, ¿verdad? Sí, hoy sí se mira. Bueno, gracias. Entonces, antes de que comience el leak, por favor, todos aquellos que no fueron a su examen extraordinario, es la última oportunidad. De no ser así, pues yo creo que el leak va a proceder a subir notas y cerrar las notas del primer parcial. Por lo tanto, dejo el espacio en Classroom y tienen a las 6:30. Yo. Como la presentación en grande, Diego, por favor. Para que no se vean las diapositivas tan chiquitas. Aquí en presentación con diapositivas, le das clic y ya te las tira para que se vea toda la pantalla. Solo permítame que no me está dejando presentar. Es que creo que tengo que presentar otra. Voy a dejar de compartir, permítame. Y voy a compartir. Ahora sí. Usted me avisa si se puede. ¿Cambia de diapositiva? Espérame. Porque ya estoy, pero no sé. Bien, sí se van cambiando. Entonces estamos bien ahí.
Usted me avisa si... Ahí está. Bueno, como les había dicho, ley de tarjeta de crédito. El contrato está regulado en el artículo 4. Ahora que veo la presentación, consigné mal, pero ahora cuando se la suba al class, pues ya voy a corregir el error en el número. El tema del contrato de tarjeta de crédito, pues si lo podíamos ver antes en el Código de Comercio, tenía cierta regulación. Sin embargo, debido al crecimiento, al uso, a varias situaciones que se dieron derivado del contrato de tarjeta de crédito, pues fue necesario que se emitiera una ley, pues si se dan cuenta, robusta, con varios artículos, con varias regulaciones, con varios límites a lo que puede o no puede hacer el emisor, a lo que puede o no puede hacer también el tarjetaviente. Es muy interesante toda la regulación y si se dan cuenta, creo yo que es de los contratos, además del contrato de seguro, quizás que contiene bastantes elementos para ser tomados en consideración al momento de hacer un contrato de tarjeta de crédito. Pues si nos vamos obviamente a la ley en concreto, el artículo 1 regula el objeto de la ley, que es regular la operación de la tarjeta de crédito, las relaciones entre el emisor, afiliado y tarjetaviente, los mecanismos de protección de los usuarios y el régimen sancionatorio. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, entre los, obviamente, elementos que siempre tenemos del contrato, tenemos el elemento personal. Inicialmente, en el elemento personal tenemos al emisor, al tarjetaviente y a los afiliados. El emisor, obviamente, es el que pone a disposición una línea de crédito para ser utilizada por medio de una tarjeta de crédito. Después tenemos al tarjetaviente, que es el poseedor del plástico, por decirlo así, o de la tarjeta de crédito, para que lo pueda utilizar. Y como tercer elemento personal del contrato tenemos al afiliado. El afiliado es aquel lugar en el que nosotros podemos utilizar nuestra tarjeta de crédito. Sin embargo, hay un cuarto que no lo puse directamente, pero si nos vamos al artículo 4 de la ley, dice el emisor, el tarjetaviente y el fiador, si lo hubiere. Entonces, dentro de la relación contractual puede existir también el fiador. Ahora bien, ¿cómo definimos o cómo podríamos darle una definición al emisor? Pues la ley nos facilita dicha circunstancia. En el artículo 2, en la literal D, si alguien me hace favor de leer qué dice la ley sobre quién es el emisor. Buenas tardes, Lick. Emisor. Sí. Dice, persona jurídica que otorga líneas de crédito, que emite y administra tarjetas de crédito para ser utilizadas en más de un afiliado, el cual se considera proveedor de servicios financieros. Muchas gracias. Ahora, esto, pues la ley nos dio una definición. Si les pregunto, importante, si en la pregunta dice, conforme a la ley, ¿quién es el emisor? Persona jurídica. Eso es muy importante tomar en consideración, porque una persona individual, según lo que establece la ley, ¿podría ser un emisor? No.
porque es una persona jurídica que otorga líneas de crédito y que emite y administra tarjetas de crédito. Entonces, si yo les pusiera en el examen, el emisor puede ser una persona individual que otorga líneas de crédito, falso o verdadero, la respuesta obviamente tiene que ser falso. Solo pueden ser las personas jurídicas. Ahora, alguien más que me ayude con la definición de tarjetaviente según la ley, además del compañero que ya me ayudó. Si podemos leer la literal B, por favor. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Tarjetaviente titular, persona individual o jurídica que celebra un contrato con el emisor, en virtud del cual es habilitado para el uso de una línea de crédito por medio de tarjeta de crédito, el cual se considerará usuario de servicios financieros. Muy bien, muchas gracias. Si se dan cuenta, aquí hay también una distinción entre el emisor y el tarjetaviente. La ley dice que se considerará proveedor de servicios financieros al emisor y usuario de servicios financieros al tarjetaviente. Esto también puede ser una pregunta. ¿El emisor puede ser considerado proveedor de servicios financieros? Ahora sí les pongo, ¿el emisor puede ser considerado usuario de servicios financieros? Pues la respuesta ya sabemos cuál sería. No puede ser considerado el emisor como un usuario de servicios financieros. Otra distinción que vemos aquí con el tarjetaviente es que puede ser una persona individual o una persona jurídica, a diferencia del emisor, que solo puede ser una persona jurídica. Entonces, la ley pues nos dice que es una persona que celebra un contrato con el emisor para el uso de una línea de crédito por medio de la tarjeta de crédito. ¿Qué significa esto? Para los que han tenido tarjeta de crédito, pues quizás será un poquito más común el poder tener esta definición, que ustedes, creo que todos hemos tenido la oportunidad de que alguna vez en algún banco nos llame para ofrecernos una tarjeta de crédito y nos dicen, mire, tenemos una tarjeta de crédito a través de la cual ustedes pueden tener ciertos beneficios, pueden tener cierto límite de crédito, puede tener ciertos beneficios. Entonces, cuando a ustedes les llega su tarjeta de crédito, inicialmente ustedes van a tener un límite de crédito. Esto es lo que significa es que, por ejemplo, les llega su tarjeta de crédito y ustedes la abren y dice, bueno, me puedo gastar 20,000 quetzales. Sobre esos 20,000 quetzales es la línea de crédito que ustedes van a tener para poder utilizar su tarjeta de crédito. Que digamos que esto es lo que mensualmente o sobre el cierre ustedes podrían tener como tope para poder utilizar su tarjeta de crédito. Ahora, hay otro elemento importante a tomar en consideración para la relación jurídica que se está llevando a cabo. Si alguien me ayuda a leer la literal G del artículo 2, por favor. Hasta el licenciado, yo lo ayudo. Gracias. Afiliado. Persona individual o jurídica que proporciona bienes, servicios o dinero en efectivo, aceptando la tarjeta de crédito como instrumento de pago. Muchas gracias. Es importante tener en consideración esto, que el comercio afiliado, digamos, que puede ser una persona individual o jurídica, presta un servicio o proporciona bienes para ser adquiridos o inclusive puede ser dinero en efectivo. Esto es lo que nos da la oportunidad de tomar en consideración, y por eso lo puse así en la imagen, es que hay un ciclo que se debe de dar. El emisor debe tener
contrato con el afiliado para que cuando yo, el tarjetaviente, quiera utilizar la tarjeta de crédito y esa línea de crédito que me dieron, pues la puedo utilizar en algún comercio. De nada me sirve tener una tarjeta de crédito con cierto límite si yo no la puedo utilizar en ningún comercio. Entonces, eso es parte de lo interesante en este tipo de contrataciones, porque también el emisor, de cierta manera, pues tiene el compromiso de que yo pueda utilizar la tarjeta de crédito en varios centros afiliados. Imagínense que ustedes tuvieran su tarjeta con el banco A y que esa tarjeta de crédito no pudiese utilizarse en McDonald's, por ejemplo, eh, pues eso provocaría que ciertas personas no hicieran uso de esa tarjeta de crédito para, para sus gastos o para el consumo. O quizás un ejemplo pues más típico podría ser en la despensa o país o en la torre, que algún banco no tuviera como centro afiliado y no se pudieron utilizar sus tarjetas, pues eso podría crear algún tipo de inconveniente. Por eso en el elemento personal de la tarjeta de crédito, consigné al emisor, al tarjetaviente y al afiliado. Puede ser que también les pregunte si como parte del elemento personal puede incluirse al fiador, y entonces ahí tenemos algo a tomar en consideración porque la ley sí lo regula. Claro está, no es indispensable y tampoco lo exige la ley, pero eh, sí debe de tomarse en cuenta esa condición para que se dé dentro de los elementos personales. Interesante que ahora con la reforma de la ley, en el artículo 3, las cooperativas de ahorro y de crédito, pues también pueden ser emisoras de tarjetas de crédito. Antes la ley solo regulaba que podían ser los bancos, pero obviamente con el crecimiento de las cooperativas, ahora son una oportunidad o pueden ser también un vehículo para poder emitir las tarjetas de crédito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Diego, por favor. El elemento formal. Fíjense que les puse esto aquí. La ley en el decreto 7-2015 regulaba en el artículo. Déjenme ver. En el artículo 4 también. Regulaba que ciertos requisitos que debía de tener el contrato. Ahora, la presente ley pues nos hace también que entre los elementos formales del contrato es que debe constar por escrito. Eso es muy importante porque en su momento si la ley no regulaba que debía de hacerse la contratación por escrito, entonces lo podíamos hacer de forma verbal. Los bancos nos podían llamar y decirnos, mire, usted quiere una tarjeta de crédito, sí, ahí se la mando. Y con eso era suficiente para que pues, nos emitieran una tarjeta de crédito. Ahora la ley pues establece que debe hacerse por escrito, y otra cosa importante es que se debe entregar una copia del contrato al tarjetaviente 5 días posteriores a la entrega de la tarjeta. ¿Esto por qué? Para que yo sepa todos los requisitos, todos los elementos, todas mis fechas de pago. Debo de saber todos los derechos y obligaciones que tengo, si tengo que pagar membresía anual, si no tengo que pagar membresía anual. Ahora, si alguien me ayuda a leer, por favor, los requisitos que debe contener como mínimo el contrato que está regulado en el artículo 4. Si alguien me ayuda a leerlos, por favor.
los 19 requisitos. Licenciado, disculpe, yo tengo una Sí. duda ahí con lo Ajá. del elemento formal. Sí. Cuando lo llaman a uno y le dicen, mire, yo tengo una mejor tarjeta para usted y todo, solo hacen cambio de plástico y ya no mandan el contrato después. Eso obviamente genera un incumplimiento de lo que la ley establece. Entonces, sí podríamos tomar en consideración que la ley también establece sanciones, también establece derechos para el tarjetaviente y que podrían provocar ciertas sanciones. Inclusive la propia ley, pues obviamente otorga la supervisión a la superintendencia de bancos para poder determinar que todo funcione correctamente. Se creó también la unidad de protección de servicios financieros, que creo, déjenme ver, está en el artículo 35, en donde es un ente encargado de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los consumidores. Esto obviamente puede ser una ventaja para los tarjetavientes, porque yo puedo entonces ir ante esta unidad y decir, mire, yo recibí mi tarjeta de crédito, pero nunca me enviaron mi contrato y entonces yo no tengo los elementos necesarios para poder saber cuándo tengo que pagar, para saber cuánto me hacen mi fecha de corte, cuánto es mi límite de crédito, por ejemplo. Entonces, por ese lado, podríamos intentar solventar la situación que se dio. Entonces, sí podría ser una vía para lograr superar dicha situación. No sé hasta qué punto pues podría invalidar el contrato. Tendríamos que analizarlo según las circunstancias propias de cada caso, porque puede ser, yo creo que a alguno le ha pasado a veces que uno dice, yo nunca utilicé la tarjeta de crédito, ni siquiera la llamé para habilitarla o para que me la habilitaran. Si no, yo solo la recibí, nunca la usé y me cobraron seguros, por ejemplo. Pueden ser un montón de situaciones que se pueden dar. Interesante también que la ley en el artículo 4, antes de que entremos a los requisitos, dice que los contratos de la tarjeta de crédito tendrán la calidad de títulos ejecutivos y los mismos no necesitan firma legalizada. ¿Esto qué significa? Que sencillamente con la firma del representante legal y con la firma del tarjetaviente es suficiente para que con posterioridad pues ese contrato sea utilizado como un título de crédito. ¿Qué significa un título de crédito? Que yo puedo acudir a la vía ejecutiva a decir, mire, aquí hay una cantidad líquida y exigible que está pendiente de que me pague. Esto significa que si yo debo 10,000 quetzales, antes pues había que acudir ante un juez para que declarara cuál era la cantidad que estaba pendiente de pago, y posterior a eso pues se podía dar una ejecución. Sin embargo, obviamente ahora la ley sí establece que pues son títulos de ejecutivos, y eso pues agiliza la vía para el cobro de lo deudado por una tarjeta de crédito. Entonces, pues eso es algo a tomar en consideración, pero tendiendo a la pregunta, no sé si logré darle respuesta a la duda que me plantearon. Sí, gracias, licenciado, le agradezco. Ok. Carlos Medina, por favor. Licenciado, muy buenas tardes. Solo tengo una duda, muy posiblemente sea algo básica, pero sí me causa un poco de intriga. Las fintech, o lo que últimamente se ha hecho bastante popular, que son las fintech, estas no van reguladas en este código, ¿correcto? No, entiendo yo que las fintech
funcionan de forma distinta porque no es una tarjeta de crédito. Entiendo que es una tarjeta, al menos así yo lo entiendo. Si me equivoco, por favor, Carlos, luego me aclaras tal vez si las fintech funcionan de forma diferente. Pero yo entiendo que las fintech sí dan tarjetas, pero esas tarjetas no son de crédito, sino son más parecidas a una tarjeta de débito. Porque lo que se maneja es que ellos sí me otorgan una tarjeta, pero el uso es sobre el dinero que yo deposité en esta fintech. Entonces, no entra como una tarjeta de crédito porque no tengo una línea de crédito, sino que sencillamente la puedo usar si yo tengo el dinero ahí. ¿Estoy en lo correcto cuando te referís a eso en fintech, Carlos? En este caso, principalmente por tanto O si me anuncio, das un ejemplo. ajá, como hay tanto anuncio de, por lo menos aquí en Guatemala, de esta famosa Habana, que sus comerciales son así como que microcréditos, entonces tienen esa palabra de créditos, que son préstamos pequeños que pues que te van otorgando, entonces por eso es principalmente la fuente de mi duda. Ok, yo no sé si ellos están inscritos quizás como alguna cooperativa, porque la verdad que lo desconozco. Sin embargo, creo yo que por ahí hay que tomar en cuenta que puede ser que habiliten líneas de crédito, pero que no den la tarjeta de crédito como tal. Por ejemplo, yo puedo tener una línea de crédito en una cooperativa por 100,000 quetzales, pero cada vez que yo la quiero usar, pues tengo que ir a la cooperativa, el efectivo, o tal vez puedo hacerlo en algún sistema en línea, pero no me dan un plástico como tal para gastar sobre esa línea de crédito, sino que sencillamente, o puede ser que me depositen el dinero y en alguna cuenta de ellos y pues me den una tarjeta, pero ya es sobre el dinero en, en directo. No es que ellos presuman que yo voy a gastar a un tiempo futuro, porque esto es otra cosa a tomar en cuenta. El dinero que yo estoy gastando en una tarjeta de crédito no es mío, sino es de la institución o de la persona jurídica. Y mi compromiso es pagar ese consumo que yo hice. Obviamente, si yo pago puntualmente, pues no podrá generar intereses, quizás. Eh, hay, por ejemplo, condiciones que pueden ser pactadas, que puede ser que ustedes tengan unas bisacuotas de 3 a 12, pero si quieren más, pues ya tienen un recargo. Entonces, todo eso es porque tenemos una línea de crédito aprobada y sobre esa línea de crédito estamos gastando el dinero de la persona jurídica para luego, pues, reponer esa cantidad. No sé si, Carlos, por ahí te di respuesta o si no, con gusto podemos seguir hablando del tema. Sí. Bueno, tal vez otra línea de duda es que, por ejemplo, sí se ha escuchado en estos casos de estas fintech, tal vez no de Bana en específico, pero sí de estas fintech, que, por ejemplo, cuando alguien entra en mora, pasaba lo que pasaba con los bancos anteriormente, de que tenían iban, ¿cómo se le dice? Interés bajo interés. Entonces, lo que trataba uno de los puntos que trataba de regular esta ley era evitar eso específicamente. Entonces, tal vez ahí sería un punto de estudio, o de tal vez si usted tuviera algún punto de respecto a eso, ¿verdad? Sí, la verdad que como cada fintech, pues funciona de formas, creo que diferentes. Por ahí, recordemos que en el derecho mercantil, a veces, pues no todo está regulado, pero el licenciado Alex tiene un poquito más de experiencia, tal vez nos amplía la información. Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias.
Pues la verdad que muy interesante la pregunta, Carlos, y gracias por la apreciación, porque sí, digamos, la primera pregunta que nos hacemos, o bueno, eso es algo que nos gustaría a veces poder desarrollar, pero la verdad que lastimosamente no es parte como tal del curso, lastimosamente, pero es algo que sí está surgiendo a nivel ya nacional y pues a nivel global, no digamos. Para las personas que no están muy familiarizadas, las fintech o fintech, ¿verdad? Como se les dice, son, digamos, empresas que combinan ese tipo de tecnología con servicios financieros. Ya ahora, yo creo que la mayoría de ustedes o nosotros ya no manejamos un billete como tal físico, sino que ya todo nuestro dinero lo vemos como algo digital, pues no tenemos tan tangente. Y yo digo tangente, bueno, sí, antes había una libreta de ahorros, estaba el estado de cuenta de una cuenta monetaria, en donde uno tampoco tenía tangente esa cuenta monetaria, pero ahora es digital, ¿verdad? Entonces, digamos, las fintech son empresas especializadas en ofrecer ese tipo de productos, diciéndolo de esa forma, porque al final pues son productos para el uso básico o cubrir las necesidades de las personas y ofrecen soluciones pues ágiles, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si uno quiere, olvidé mi billetera, ¿qué hago? Saco mi teléfono y pago con mi Apple Pay, digamos. Ese es un producto fintech, aunque Apple no es considerado, digamos, una empresa que su lucro o digamos su giro, perdón, también, o sea, no lucra del fintech, ¿verdad? Sino que es de la innovación tecnológica, etcétera. Pero sí tiene integrada pues esa forma, ¿verdad? Yo creo que todos estamos familiarizados con esa forma de pago, con Apple o Android, con el wallet, el Google Wallet. Entonces, son pues al final esos servicios financieros digitales e inclusivos. Y pues también están los pagos con QR, hay varias empresas aquí en Guatemala que han ido experimentando, porque yo creo que al final siempre queda un poco no crea tanta certeza, ¿verdad? O sea, yo lo he visto con muchos negocios que a veces no reciben el pago y eso, ¿verdad? Entonces sí, aquí en Guatemala estamos creciendo, la verdad, así se está desarrollando ese mercado. También pues se les llama los neobancos, porque no es específicamente una captación financiera en donde justamente el licenciado Abraham decía que se le dé a uno el plástico, porque esa es la costumbre, pero ya en la actualidad es que todo es digital. O sea, hay neobancos donde a uno le dan ya hasta cuentas monetarias digitales. Yo no sé si ustedes han ingresado a sus plataformas virtuales de los bancos, ya algunos bancos ofrecen que pueden abrir ustedes una cuenta de ahorro monetaria totalmente digital. Y pues bueno, también hay préstamos en línea o el tema de criptomonedas, ¿verdad? Y justo yo creo que hacer este hincapié es bastante pues pertinente, porque el tema es que aunque esta ley que es reciente no menciona las fintech como tal, yo considero, Carlos, que sí es un vínculo directo. Y justamente mencionaba, Carlos, que también estaba ese rubro que es el interés, ¿verdad? Esa penalización por no poder pagar a tiempo que uno usó, ¿verdad? En el plazo establecido. Pues el crédito que uno utilizó no se paga a tiempo y pues corre el interés sobre el interés, que es lo que se trataba como que de evitar en este punto. Pero pues al final de cuentas siempre sigue la modernización, siempre queda un poco ahí, tal vez un poco vaga la idea, porque no está como tal regulado. O sea, no tenemos una ley de fintech como México, por ejemplo, que así se llama. De hecho no es exactamente ese nombre, pero o sea, se le conoce como ley fintech, que entró a regular las empresas con este tipo de servicios bajo, digámoslo así, bajo la supervisión financiera del Estado, ¿verdad?
como que aquí también estuvieran sujetas a la superintendencia de bancos. Entonces, pues muchas fintechs sí ofrecen tarjetas virtuales o físicas incluso, que sí se podrían ajustar al final digamos, al artículo 2. O sea, digamos, a mi criterio sí estarían, aunque la ley no lo mencionen, pero sí estarían. Una vez se entienda, ¿verdad?, que no exista, vamos a ver, el licenciado Abraham nos decía justamente, antes se establecía que tenía que ser un banco quien daba la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y se celebraba un contrato de tarjeta de crédito. Pero una vez exista una financiera, una empresa fintech, ¿verdad?, yo considero que sí se ajusta y entiendo que ese es al final el criterio, ¿verdad?, que si bien tal vez no está sujeta a la supervisión estatal, ¿verdad?, monetaria, pero sí debe reñirse, o al final debe, no hay ninguna duda para mí que no le aplique esta ley, ¿verdad? Son al final ese tipo de puentes que nos van guiando o orientando para poder, pues en algún momento tal vez, y ya que se regule como tal este tema en Guatemala y de repente ya no usemos monedas, ¿verdad? Eso puede llegar a ser un futuro, ya no utilicemos moneda de curso del quetzal, el quetzal ya no exista, ¿verdad? O al menos los billetes físicos, digamos, ¿verdad? Pero pues solo haciendo ahí la alusión y pues muchas gracias por sacarlo ahí al tema, porque es un tema en lo particular que a mí me llama mucho la atención. Yo he tenido la oportunidad de ver ciertas cuestiones y también ver cómo lo trabajan en otros países, pero aquí en Guatemala sí existen al final ciertas plataformas y también empresas que no, pues todavía no estamos familiarizados del todo, ¿verdad? En comparación con El Salvador, por ejemplo, ya ellos utilizan y yo creo que lo hablábamos para el contrato de suministro, me recuerdo, ¿verdad? Si se podía pactar, yo creo que yo les decía que si el pago se podía hacer, por ejemplo, se podía establecer en otra moneda que no fuese el quetzal, ¿verdad? Y lo hablábamos con la ley de libre negociación de divisas justamente, y pues hablábamos si se podía hacer en Bitcoin o no, y generamos ese debate. Y luego pues está el caso, por ejemplo, de El Salvador, que sí acepta el Bitcoin como una forma de pago de curso legal, ¿verdad? Entonces, pues gracias, Abraham, yo ahí termino mi paréntesis. No, me parece interesante, y ahorita en lo que platicabas sobre el tema, puse en Google FinTech Guatemala, y hay una página de FinTech Guatemala y estaba viendo que entre los asociados pues hay diversas empresas, pero les he de decir que yo, por ejemplo, entre estas estaba una que se llama InvestGo, que es como un exchange, y uno puede utilizar, ellos le dan una tarjeta a uno para el uso del dinero que uno tenga. Obviamente no es una línea de crédito, pero es una plataforma que yo he utilizado y basado en eso, pues era lo que decía, que muchas veces puede ser que sí se ajuste. También estoy viendo que está, por ejemplo, en el FinTech está Nexa, que es un banco, pues entiendo que es un banco digital. Y ustedes pueden abrir desde la aplicación su cuenta, pueden hacer su ahorro, hacer un montón si ustedes lo buscan en línea. Y obviamente, por ser un banco, pues encajaría también en este tipo de la ley del contrato de tarjeta de crédito, y sería interesante porque hay varios. Credigo, por ejemplo, podríamos ver si podría encajar en algún supuesto, pero sería de analizarlo en cada caso concreto para ver si encaja y le es aplicable todo lo que establece la ley, Carlos. Entonces, creo que, pues viendo un caso concreto,
podría ser un poquito más fácil poder analizarlo y determinar si en efecto le aplica la ley de tarjetas de crédito o pues si no le aplica. Entonces, pero gracias siempre por la participación. Creo que enriquece porque podemos ver desde otras perspectivas también el derecho mercantil. Entre los elementos formales, si alguien me ayuda a seguir leyendo, por favor, con los elementos o las cláusulas que debe contener el contrato. O lo elijo yo. El artículo 4, ¿verdad? Sí, las 19 elementos que están ahí, por favor. Ok. ¿Lo leo desde un principio o solo los requisitos? Solo los requisitos está bien, gracias. Ok, dice, el contrato debe contener como mínimo las cláusulas sobre los aspectos siguientes. 1. Límite de crédito. 2. Área geográfica de uso de la tarjeta de crédito. 3. Plazo del contrato. 4. Tipo de moneda. 5. Tasa de interés del financiamiento y forma de cálculo, así como la tasa efectiva anual equivalente. 6. Tasa de interés por mora y forma de cálculo. Número 7. Tarifas de comisiones y otros cargos. 8. Información relativa al estado de cuenta. 9. Cobros que el emisor realice por cuenta de terceros. 10. Fecha límite de pago. 11. Derechos y obligaciones del emisor y del tarjetaviente. 12. Manera de proceder en caso de robo, hurto, fraude, extravío, clonación o uso no autorizado de la tarjeta. 13. Condiciones y procedimiento para las objeciones a operaciones contenidas en el estado de cuenta. 14. Causales de terminación del contrato. 15. Pago mínimo y forma de determinarlo. 16. Cuota por seguro si lo hubiere. Número 17. Comisión o cargo por retiro en efectivo con la tarjeta de crédito. 18. Premios y bonificación por el uso de la tarjeta cuando corresponda. Y 19. Cargo anual por membresía o por uso de la tarjeta de crédito si lo hubiere. Muchas gracias. Si se dan cuenta, contrario a los otros contratos que hemos revisado en este pedido, pues ninguno tiene tantos elementos como lo tiene la ley de tarjetas de crédito. Esto obviamente porque por las diversas situaciones que se dieron fue necesario arreglar ciertos aspectos para claridad del tarjetaviente, sobre todo. Muchas veces habían personas que se sobreendeudaban y eso provocaba con la forma en la que se cobraban los intereses que se hiciera impagable la deuda. En realidad, si alguien paga pues el saldo mínimo, muy probablemente no va a llegar nunca a pagar o a saldar la deuda, o al menos en un tiempo pues prudente, sino que la deuda en realidad se vuelve muy alta. Y pues tales circunstancias obligaron que al momento de que los legisladores hicieran esta ley, pues dejaran bien claras cuáles son las condiciones o las cláusulas mínimas que deben contener el contrato. Esto para facilidad del tarjetaviente. Incluso el artículo 4, después de donde están las 19 cláusulas, dice: el texto del contrato debe permitir su fácil lectura y comprensión, y se debe destacar las cláusulas que establecen obligaciones, tanto para el tarjetaviente como para el emisor. Creo que en algún momento, pues todos habremos dado cuenta de algunas contratos de tarjeta de crédito estilo formulario, que la letra era chiquitísima. Y entonces eso provocaba que no se pudiese visualizar correctamente, o al menos no fuese fácil que uno pudiera identificar cuáles eran los derechos y obligaciones que uno tenía. La ley obviamente pues lo que hace es desarrollar los temas del límite de crédito, de la área geográfica. Estos 19 asuntos, pues muchos de ellos se abordan aquí dentro de la ley. Entonces, si ustedes quisieran profundizar
en este tema, pues ahí o tienen alguna duda, pues ahí pueden ver, ellos hasta explican cuál es la tasa anual, que se pueden celebrar convenios de pago, los intereses de financiamiento, los intereses por mora, los intereses anuales, qué debe llevar el estado de cuenta. Y todo esto pues provoca derechos y obligaciones para el tarjetaviente y el emisor. Cambiemos a la siguiente diapositiva, por favor, Diego. Pues el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto del contrato? Tener una línea de crédito que se puede utilizar por medio de una tarjeta de crédito para adquirir bienes, servicios o para retirar dinero en efectivo. ¿Cuál es la obligación que yo tengo porque me presten esa línea de crédito? Pues sencillamente cancelar la cantidad que está que yo utilicé durante cierto periodo de tiempo. Por eso es importante saber la fecha de pago y la fecha de corte para que ustedes puedan determinar cuál es el mejor momento para comprar algo. Pues obviamente no es clase de derecho financiero personal, pero es importante saber eso porque puede ser que ustedes compren un día después de que le hicieron corte a su tarjeta, entonces van a tener un plazo bastante extendido para poder hacer el pago. Siguiente diapositiva, por favor, Diego. Características especiales. Y a mí me llamó mucho la atención que tuviéramos que tener en la ley, pues el tema de los seguros, porque esto está relacionado obviamente con el tema de los seguros, cómo se involucra un contrato de tarjeta de crédito, cómo se involucra también con el tema de otro tipo de contrato que también es mercantil. También que no está ahí agregado, pero la unidad de protección de servicios financieros, que se creó esa unidad comúnmente para velar el respeto, esto derivado obviamente de muchas controversias que se habían dado entre el tarjetaviente y el afiliado, y obviamente pues quizás el más desprotegido en este caso es el tarjetaviente por el tema de lo grande que puede ser el emisor versus cómo se puede defender el tarjetaviente. Otra de las cosas interesantes es que a mí me pareció que la ley también regula en el artículo 29 que emisores de forma directa o mediante sus respectivas gremiales deben implementar anualmente programas de educación financiera. Me llamó mucho la atención esto porque estamos en una ley de tarjetas de crédito, ante un contrato de tarjeta de crédito mercantil que regula situaciones muy especiales y muy específicas para la ejecución de dicho contrato. Me tienen que mandar una copia, tengo que poder tener esa facilidad de lectura y comprensión. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante. Y pues una de las cosas sobre todo más importantes es la prohibición al acoso y al hostigamiento para la cobranza, porque en su momento se daba que antes llamaban que al primo, que al referido, que al cualquier tipo de persona, incluso entre las personas que uno a veces ponía como referencia. A mí me pasó bastante a recibir llamadas de otros amigos y entonces pues es una incomodidad, pero me pareció, puede decir, acertado que la ley tenga ese tipo de límites para que pueda ahora limitarse este asunto. Entonces, entre las cosas o características especiales. Entonces, ¿alguna pregunta hasta donde vamos ahorita? ¿Ninguna? ¿Seguros? Después les hago la pregunta en el examen y ya no me la responden como me la responden en clase.
Bueno, entonces creo que el licenciado Alex trae un par de ejemplos que podríamos utilizar. Entonces ahorita él les hablará de esos temas. Muchas gracias. Bueno, ahí ya tenemos nuestra ley en mano. Y digamos que para hacer un checklist, una lista ahí para el cumplimiento del contrato, pues si se han dado cuenta, debe de cumplir bastantes requisitos. Justamente, por ejemplo, el artículo 4 pues los menciona. Y también la claridad del mismo. Lo que buscaba pues buscó en su momento esta ley es que hubiese una actualización en cuanto primero a la forma en que se podía brindar u otorgar una tarjeta de crédito, luego pues a las obligaciones tanto del emisor como el tarjetaviente, pero de una forma más estructurada, porque quedaba a veces muy a discreción del emisor poder, por ejemplo, actuar en ciertos momentos o, por ejemplo, lo hablaba el licenciado ahorita, el licenciado Abraham, por ejemplo, en el tiempo o la forma de cobranza. Porque una vez yo recuerdo puntualmente hace muchos años, cuando yo apenas estaba ingresando ahí a la universidad, yo recuerdo haber hecho, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, una persona que ha tenido una tarjeta de crédito, espero que no sea el caso de ustedes, pero la mayoría pues estoy seguro que hemos a veces hecho un mal manejo y no salimos tablas, sino quedamos a deber en algún momento. Y yo recuerdo perfectamente que yo ese pago el pago que me tocaba en cierto día del mes no lo había hecho. Y uno a veces es ingenuo, ¿verdad? Ustedes, porque a veces ya con el tiempo a uno le dicen, no, pero ¿por qué pusiste de referencia a tu mamá o a tu hermana? ¿Por qué? Ahí lo que tienes que hacer es poner de referencia a tu peor enemigo para que lo llamen a él 100 veces y le ofrezcan tarjetas o si no pagas que lo llamen a él y no a tu familia. Y me da tanta risa escucharlo, pero les cuento una anécdota personal. Era cierto que una vez yo olvidé una fecha de pago y no había pasado ni un día porque fue al día siguiente, ¿verdad? Bueno, habían pasado ya las 24 horas como tal. Y llamaron a mi mamá, ustedes. Yo apenas, como les digo, apenas ya era un hombre mayor de edad y me dio una mi regañada porque primero no me creía que yo, digamos, porque no le dijeron de cuánto era el monto ni nada, sino que así como que, mire, es que estamos preguntando por él porque no cumplió con una fecha de pago y pues no sé si usted como referente se va a hacer cargo de la deuda, algo así le dijeron. Entonces ella habrá pensado que era muchísimo dinero, algo tan impagable, y la verdad que pues tal vez nosotros sí podíamos pagarlo, pero yo en su momento pues yo hice mal uso de la tarjeta, entonces yo no me quedaba debiendo. Y pues me dio una gran regañada y no me creía que era el monto que yo había utilizado, porque según ella no era más, ¿verdad? Pero pues anécdotas más, anécdotas menos. Yo les traía aquí ciertos casitos solo para generar cierto debate y ver qué piensan. Al final este contrato es muy importante porque más allá de lo mercantil, que es el tema, bueno, de lo que nosotros estamos estudiando y todo, recordemos que al final la carrera también es, pues, es hasta, a veces es hasta psicológica, pero la carrera es totalmente social. Entonces, yo tengo unos casos bastante puntuales y me gustaría saber qué piensan. Pero bueno, vamos primero con un caso
conforme a su ley. Ahí para las personas que tengan ley en mano, ¿qué opinan así de forma concreta y directa? Digamos que en el caso que, por ejemplo, un banco les notificara por medio del estado de cuenta un aumento de la tasa, bueno, de la tasa variable, digamos, y no respeta los 45 días de la ley, ¿verdad? Y tampoco ofrece, pues, un convenio de pago. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es válida esa modificación? ¿Hay alguna opción para el tarjetaviente, el usuario? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dirían ustedes? A ver, por favor, sí, Luis, con gusto. Perdone, ¿podría repetir la consulta? Gracias. Sí, con gusto. Digamos que el banco le notificara por ustedes a través del estado de cuenta de la tarjeta de crédito un aumento de la tasa y pues no les notificó en el plazo de 40 días que establece la ley, que lo establece en el artículo, bueno, el tema del plazo. Ustedes miran los artículos y, bueno, no respetó el plazo ni tampoco les ofrece un convenio de pago ni nada por el estilo y solo les notifica pues del aumento de tasa. ¿Ustedes qué creerían? ¿Qué opciones hay? ¿Es válido ese aumento? ¿Es válida esa notificación? Licenciado, como dijo el licenciado anteriormente, en el artículo 35 está la Unidad de Protección de Servicios Financieros. Me imagino que podríamos ir por esta vía, ¿verdad? Perfecto, sí podría ser. Miren, al final, por ejemplo, la ley yo les invito a que pues la lean porque de verdad existen muchos casos en la práctica, tanto de cobranza como de gente que no, a veces los bancos fallan ustedes y no es por eso es que al final uno tiene que estar muy, muy al tanto de los gastos y el cómputo de intereses, porque a veces no es el monto que los bancos tienen, ¿verdad? A veces hay un fallo en el sistema o lo computan de forma incorrecta y pues el monto no es el que a uno y de repente le están cobrando. Entonces, pues miren, conforme a la ley, si nos vamos, solo les voy a dar los números de los artículos, pero pues si nos vamos al artículo 5, ¿verdad? Todo cambio debe ser notificado 45 días antes. Si hay un silencio, se entiende que hay una aceptación. Y también conforme al artículo 12, ¿verdad? O sea, el artículo 5 y 12, nosotros consideramos que pues en este caso no se dio o no se respetó la notificación de 45 días, por lo menos, ¿verdad? Como mínimo. Y en todo caso, pues la modificación no es válida y el usuario podría no aceptar y exigir un convenio de pago, ¿verdad? En caso que tuviese cierto monto en el cual no pueda cancelar la tarjeta de crédito en ese momento y pues exigir un convenio de pago, a lo cual los bancos ahora o pues las instituciones que brindan la tarjeta de crédito están obligadas a arreglar este convenio de pago. Y en caso persistiera, por ejemplo, lo que nos dice la compañera, pues persistiera esta modificación o a veces, pues, ahí venía la práctica usurera, ¿verdad? Si es conveniente o es procedente también denunciar ante la DIACO y la Superintendencia de Bancos y llegar a solicitar también hasta un ajuste, ¿verdad? En el caso no se estuviese de acuerdo con un tipo de pago con el monto, ¿verdad? Etcétera, los rubros, intereses, lo que a uno le van cobrando al final. Ahora, miren, yo les quiero comentar un caso aquí que les traigo y quiero que me digan qué opinan. Vamos a integrar un poquito el tema ahí de procesal civil y sobre todo derecho de trabajo, que es lo que me interesa. Pero sí, por favor, Hugo Roberto Corado, con gusto. Gracias, Lick. Buenas noches. En otro escenario se me ocurre sobre lo que usted consultaba en el ejemplo, en el caso que nos ponían, que una entidad bancaria bien pudiese poner, o bueno, de hecho lo ponen en la práctica,
cláusulas en donde, con base en el principio de autonomía de la voluntad, se renuncia a que se notifique previamente y se da por expresa la aceptación de cualquier variación de la tasa sin que sea notificado. Creo que en ese caso también cabe esa posibilidad, ¿verdad? Una renuncia expresa con base al principio de autonomía de voluntad. Ok, pero en el caso, digamos, si las partes así lo pactaran, para mí es debatible. Pero, pues al final, mucha gente, como bien lo decís, lo hace de forma, pues tal vez no se fijan o lo hacen de forma automática. Y pues con base en el principio de autonomía de la voluntad, se entiende que casi que cualquier... A ver, las financieras lo que hacen es que ponen en los contratos cualquier cambio al contrato, que es lo que esta ley prevé, que ahora no sea, pero antes la práctica era justamente lo que nos indica Hugo, y de hecho nos ponían en los contratos que cualquier cambio, modificación, etcétera, el tarjetaviente la acepta casi que desde el momento en el que firma el contrato y lo puede hacer sin previo aviso, ¿verdad? El emisor de la tarjeta. Miren, para mí, claro, existe cierta, yo les voy a decir cierta autonomía de la voluntad ahí, pero ¿ustedes creen que eso es de buena fe o mala fe? Siendo muy francos y honestos, porque aquí es el criterio de cada quien. Y de hecho, les traigo un caso que yo sí quisiera discutirlo con ustedes para que también veamos que precisamente es un poquito de lo que va ligado a lo que nos dice Hugo, que a veces por la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Por esa, yo le llamo esa exageración o uso excesivo, ¿verdad? De la autonomía de la voluntad. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, relacionado a lo que decía el compañero, sí, yo difiero mucho, porque la autonomía de la voluntad no puede ir sobre no respetar la ley. Es una autonomía de la voluntad en favor del banco, pero no es la autonomía de la voluntad del tarjetaviente. Que se haga en la práctica es una cosa, pero que sea legal no, porque cuando no respeta una ley, se vuelve ilegal. Lo que sucede es que por la necesidad que las personas viven, no se lee y se firma. Y que se ponga que por la autonomía de la voluntad vamos a omitir esa cláusula de que tantos días me tienen que notificar por escrito el aumento de intereses, no, eso sería ilegal. Y de hecho, se da, pero es ilegal. Entonces, yo creo que esta ley es bien bonita y bien práctica porque es grande el porcentaje de personas que por la necesidad que viven acudimos en muchas ocasiones a un préstamo por medio de tarjeta de crédito. Pero me gustó ese artículo que mencionó el licenciado Abraham, el 29, que hay que educar financieramente a las personas para que sepan, porque le digo, por la necesidad que la gente vive muchas veces lo acepta, pero que lo acepte no significa que sea legal. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por su participación. No sé quién más tenía, hay un par de manos levantadas, no sé si todavía Hugo quiere participar, indicar algo, o Luis Mezquita. Gracias, Lick. Bueno, con lo que decía la compañera, creo que hasta cierto punto podríamos considerarlo aceptable, a no ser que cada ley determine ciertos derechos como irrenunciables. Pero en este caso creo que tendríamos que evaluar, ¿verdad?, si es viable renunciar a ciertos derechos, y si la ley expresamente no lo califica de esta forma, podría renunciarse con base al principio de autonomía de la voluntad y a los principios del derecho mercantil, considero buena fe guardada y verdad sabida. Aquí les aperturo yo también la cámara, que quería verlos. Hoy no estoy formal, disculpen la facha. Muchas gracias, Hugo, ahí por la intervención.
Y muy interesante, y este debate pues siempre genera, siempre va a generar esas apreciaciones, porque al final, miren, si ustedes van ante un juez y fuese, por ejemplo, Mayra la parte defensora, ¿verdad? Digamos que ya estuvieran ejecutando, ¿verdad? Por ejemplo, realmente en un juicio ejecutivo ya no se puede interponer alguna excepción de fondo, pero en un juicio ordinario posterior para la revisión, pues sí se podría. Licenciado, disculpe, Sí, pero insisto, ahí no hay buena fe guardada ni verdad sabida. La hay probablemente para el emisor, pero no para el tarjetaviente. Jamás, porque va a venir y a violentar una ley. Jamás. Por eso tenemos que conocer la ley y qué gran oportunidad de poderla estudiar, porque le digo, yo trabajo en el área de recursos humanos y a mí me han llegado cantidad de empresas de cobranza con compañeros de trabajo que con salario mínimo les dieron una tarjeta con un límite de 20,000 y con deuda de 40,000. Y le digo, yo les he hablado y tal vez sin conocer la ley les he hecho la reflexión, y ha habido gente que con una deuda de 20,000 hemos negociado y les han bajado hasta 5,000 pagando de contado la deuda, porque es que en realidad, licenciado, ahí no hay una buena fe. Hay una buena fe cuando los dos estamos de acuerdo, una verdad sabida cuando los dos estamos de acuerdo. Pero es mi opinión, ¿verdad? Y respeto la del compañero, pero no. claro. Va a haber una buena fe cuando las dos vías. Y por eso es que hay que conocer esta ley, la tenemos que llevar a la práctica, porque se han violentado muchos derechos de las personas que por necesidad han acudido a los bancos. Muchas gracias. Muchas gracias, miren, que de verdad les agradezco, y qué interesante debate, porque eso es la verdad, es muy interesante. Yo creo que una postura como tal, antes de pues decirles algo, ¿verdad? Siempre me gusta escuchar ahí los argumentos, ahí yo creo que Hugo tiene levantado otra vez la mano, ¿verdad, Hugo? Sí, Lick, muchas gracias. Creo que si seguimos hablando del tema, siempre vamos a llegar a diferentes conclusiones, pero creo que es importante resaltar que, bueno, cada uno en la función que va a tener en el futuro, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, ya en el ejercicio profesional, pues depende del lado que esté, va a tomar una postura, o de un lado o de otro. En el caso de la compañera, pues obviamente, desde la posición que estamos como estudiantes, lo vemos desde una postura como que más social, pero ya en el ejercicio profesional, depende de dónde estemos, pues vamos a defender los intereses de uno u otro lado, ¿verdad? Al final es en función de eso. Sí, muchas gracias, Hugo. Y la verdad que yo también comparto lo último que mencionas, porque justamente eso es lo que yo a veces pues les digo a los estudiantes: miren, qué piensan, qué opinan, porque hay gente que no comparte, aunque a veces uno entiende el punto de Mayra, y hasta cierto punto yo también lo comparto, que es la verdad. Pero miren, por el tiempo, yo quería hablarles de este caso, pero tal vez se los voy a dejar más como, tal vez para que lo comentemos en la otra clase, que creo que no va a dar tiempo ahorita. Pero si quieren, anoten. Sí, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero Marco Antonio, yo siempre les digo, miren, hay que tomar en cuenta la realidad de las cosas, la realidad del tema, porque siempre es bueno hablarlo. Y les digo, normalmente no se ahonda también en estas prácticas, en estos usos. Yo les traía, digamos, el caso en donde a una persona, por ejemplo, llegó a gastar tanto con la tarjeta de crédito, no sé, el límite de crédito tal vez era de 50,000, digamos un número, y llegó a ser de 150,000 quetzales y ganaba 10,000 quetzales. Esta persona gana 10,000 quetzales, ¿verdad? Y la tarjeta de crédito ha ido aumentando en su saldo a 150,000 quetzales, que obviamente el pago mínimo
pago mínimo es pues mucho mayor del salario, ¿verdad? El salario de lo que él percibe. Y el caso es este. Pues esta persona saca una tarjeta de crédito, como les digo, ¿verdad? No la utiliza de forma adecuada, le llega a triplicar la deuda y es con el banco, ¿sí? Es con el banco en donde le depositan su nómina. Esta persona está en planilla y le depositan mes a mes su nómina. Entonces, la idea es la siguiente, ¿sí? Si esta persona que utilizó su tarjeta de crédito y tiene un pago mínimo altísimo, mucho más alto que su propio salario, ¿sí? Y resulta que en el contrato hay una cláusula, y eso en la actualidad sí se hace, que la cláusula establece que en el caso que la persona, el tarjetaviente, no cumple con el pago mínimo, con el pago mínimo, ¿sí? El pago mínimo de 150,000 quetzales, no sé cuál será, pero será más de 10,000 quetzales. Entonces, resulta que la cláusula lo que dice es que en el caso que no cumpla con el pago mínimo, ¿verdad? Pero para evitar que incurra en mora, sino que solo devengue intereses, así se les llama, de intereses devengados y no intereses moratorios. Entonces le indican que pues la cláusula lo que establece es que le van a debitar directamente de su cuenta monetaria, y es justo la cuenta monetaria donde le pagan su salario. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Le depositan su nómina y a los segundos le desaparecen los 10,000 quetzales que él gana de su cuenta. Y el banco se lo debita diciendo que es por el incumplimiento, ¿verdad? Obviamente del pago de la tarjeta, pero para cubrir el pago mínimo, ¿sí? Entonces él llama, reclama, y lo que dice es que no pueden quitarle su salario, ¿verdad? No pueden quitarle la totalidad de su salario porque es lo que recibe de su salario, porque pues de eso tiene que subsistir y que no hay ningún fundamento para hacer eso. Y el banco lo que le dice al tarjetaviente es que el banco sí puede hacerlo porque en el contrato que firmaron está establecida la cláusula en el que pues tiene toda y plena facultad para poderle debitar lo que sea necesario para llegar al pago mínimo, ¿verdad? Entonces, pues ese es un caso que quería hablar hoy con ustedes porque esto suele pasar muchísimo. Esto es muy, muy, muy común, en donde yo le llamo, en donde las financieras, ¿verdad? O los emisores de tarjetas, más que todo, pues en este caso tiene que ser un banco, pero ya llegan al punto en el que hacen un embargo de hecho, porque es prácticamente un embargo, ¿verdad? Es un embargo no judicial, sino es un embargo de hecho. Le están privando ya sea de ganancias, de planilla, de salario, de rentas, lo que sea, que le depositen a una persona y pues se quedan ahí sin nada. Yo creo que Marco Antonio tenía levantada la mano y también, bueno, ahorita Luis Obed Mezquita. Lick, perdone, no Sí. me malinterprete con decirle que nos habíamos salido del tema. Siempre la práctica y los casos siempre son muy interesantes, llenos de aprendizaje, ¿verdad? Sin embargo, pues que a veces creo que también al tocar el tema y, por ejemplo, el otro contrato de los que hablaban los demás compañeros del licenciado anteriormente, pues yo, desde mi punto de vista, pues me fui perdiendo un poco durante este tipo de charla, ¿verdad? Porque no entraba dentro del tema específico de la tarjeta de crédito y todo este que nos estaba dando el Lick Abraham. Entonces, yo solo quiero aclarar que pues no me malinterprete, pero sentí en algún momento que me había perdido del tema principal, ¿verdad? A raíz de esto. Ahora, en la práctica, interesantísimo conocer y poderlo desarrollar, y además, en algún momento nosotros, como profesionales, pues nos vamos a enfrentar a este tipo de casos, como usted decía. Dentro de la población, regularmente también, como decía Mayra, pues tenemos la mala costumbre
al no ser profesionales como nosotros nos estamos preparando ahora, de no leer los contratos y también la necesidad de aceptar las cláusulas abusivas que muchas veces imponen los bancos, ¿verdad? Y entonces nos obligan al final de cuentas, dentro de este tema de evitar digamos, no sé, el 60-70% de la cantidad de esto, llama la atención porque la ley también en algún momento dice que no nos pueden quitar, creo que es más del 35% o algo así de nuestro salario, ¿verdad? Entonces, pues al final termina siendo una cláusula abusiva que nosotros como, tomamos el servicio y no nos damos cuenta que estamos firmando, pero sin embargo también hay una protección que nos presta desde la Constitución y las demás leyes para que estemos protegidos precisamente. Aquí el problema entra en que si no podemos pagar una cuota que tenemos atrasada, seguramente no podremos pagar a un profesional que nos guíe para decir qué está bien y qué está mal cuando no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Este es eso uno es de los grandes problemas. frecuente. Sí. Pero interesante, como le digo, solo no me malinterprete, me interesa, muy interesante la práctica y ponernos a pensar, pero sentí que nos habíamos desviado un poquito del tema. Nada más, Lick, y muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio, no, para nada. Perdón porque yo creo que el tema está para que podamos seguir platicándolo. Quizás por el tema del tiempo lo continuamos con la clase el jueves para que no pueda interrumpirles también la siguiente clase, porque ya son las 7 menos 1 minuto. Les íbamos a subir unas cosas relacionadas también con los casos que el licenciado Alex iba a exponer, pero si quieren mejor los abordamos el jueves, igual podemos desarrollar ciertos casos, porque yo también tenía unos por ahí para que los pudiéramos ver. Quizás se los subo, solo para que los tengamos tal vez leídos y podemos hacer el jueves de análisis. Yo creo que siempre es enriquecedor ver varias posturas, uno va a ir formando su criterio. Y el abogado que no tenga criterio, pues que no sea abogado, porque es parte de la función que uno hace, y eso es en realidad. Si el día de mañana van a confiar en ChatGPT o en cualquier otra plataforma de inteligencia artificial, no funciona, porque la idea es que todos nos vayamos haciendo nuestro criterio. Es lo bonito del derecho, que da para muchos criterios, y para eso tenemos también los órganos jurisdiccionales para que después puedan plasmar una postura sobre cierta situación. Entonces, por favor, si nos los puede enviar. Sí, se los vamos a subir a la plataforma para que los puedan leer. Un par de videos también que tenía por ahí preparados. Entonces, perdón que los interrumpa, pero yo creo que ya van a tener su siguiente clase. Entonces fue un gusto, y gracias al licenciado Alex y a Diego por la ayuda siempre y los aportes. Son bastante interesantes, y entonces nos vemos el jueves. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Lick, antes de que se salga, ¿le puedo decir algo? Yo creo que se fue, va. Nadie sí. Sí.